Hablamos de Moisés. Moisés es un hombre que en ningún momento quiso ser líder de Israel, que intentó escurrir el bulto, incluso delante de la presencia del Señor, en la zarza ardiendo, dijo, pero vamos a ver, ¿por qué no eliges a otro? Que yo no hablo hebreo, que yo no tengo capacidad, que no me manejo, por favor, yo estoy aquí con mis cabritas en los montes y tal, y el Señor le dijo, no, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Bueno, ya han pasado esa etapa han liberado, Moisés ya está en esa posición de un liderazgo indiscutible porque tenía el respaldo de Dios, y va al monte Sinaí, que estamos hablando de que había unos 50 días, ¿no?, de caminata, ¿no?, desde los Sí, más o menos, aunque tardaron un poco más por causa de eso, pero se calcula. Eso es. Más o menos que tardaron un mes, estuvieron un año en el monte Sinaí, y después vamos a ver cómo hasta Cades Barnea, más o menos, entre una cosa y otra, podemos estar hablando de unos 15 meses de peregrinación desde Egipto hasta Cades Barnea. Ahí tienen que enfrentar una situación que luego veremos, pero ese hubiera sido el trayecto hasta la tierra prometida. Sí, no hubiera sido más largo. No, es decir, de hecho los 12 espías entran en la tierra prometida y están en la tierra prometida recorriéndola, pues no entera, pero sí estuvieron 40 días recorriendo la tierra, lo cual quiere decir que recorrieron bastante parte de ella. Eso hubiera sido todo, es decir, los 40 años es otro tema que vamos a ver luego el verlo después. A la tierra prometida. Moisés sube a la presencia del Señor, a tener ese encuentro donde Dios está dictándole la ley, donde Dios está enseñándole, y de su puño y letra escribe las tablas, ¿no?, con los 10 mandamientos, y se toma mucho tiempo, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, ¿no? El tiempo de Dios, el tiempo de los hombres, claro. El Kairos o el Cronos, ¿no? Sí. Y se forma una revuelta a los pies de la montaña porque veían estruendos y bueno, Moisés ha muerto, vamos a buscarnos otro líder, y buscan, en este caso con Aarón, que vamos a fabricar un dios a nuestra medida, ¿no? Sí, no, realmente fabricaron el dios Apis, pero con ellos, que el dios Apis representa un buey y el becerro pues es una figura de buey, la realidad. A mí me gusta mucho eso que has dicho, es decir, el tiempo. Los hombres en general somos impacientes. Cuando queremos las cosas ya y cada vez más, es decir, creo que la tecnología ha venido a hacernos más impacientes todavía. Algo que debiéramos ser más pacientes, porque tenemos más facilidades, pues nos ha hecho impacientes. Mi padre, para venir de Burgos a Madrid antiguamente, pues se lo tomaba con mucha calma. Hoy en día, si el autobús se retrasa 10 minutos, ponemos una queja. Oye, y la reclamación del AVE, ¿no? Ya también claro. Estamos exigiendo el AVE para el zona norte, o Galicia, que todavía llega. El otro día fue un auténtico caos, porque no se podían mandar ni vídeos, ni WhatsApp, audios, ni imágenes por WhatsApp, porque hubo una caída generalizada. Sí. La gente se desesperó, o sea, de repente, ¿qué hago ahora, no? Entonces, bueno, nos hemos vuelto muy impacientes, y yo creo que Dios sigue diciendo, las cosas buenas se hacen a fuego lento. Se cocinan a fuego lento, se hacen despacito. Nadie hace un buen líder en 2 días, nadie crea una buena situación en 2 días. Entonces, pero incluso lo vemos en el fútbol. En el fútbol, si en 10, 12 partidos no hay resultados, cambiamos de entrenador. Claro, sí, bueno, de hecho, a mitad de temporada ya empiezan a dar cabezas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente somos impacientes, no le damos una posibilidad de hacer un estilo de juego, de lo que sea, ¿no? Entonces, pues Dios en 2 segundos escribe las tablas, o sea, no tiene problema. Claro. Pero él quería tratar con Moisés, ¿por qué? Porque venían, hay que tener en cuenta que Moisés en Egipto, si leemos el capítulo 11 de Éxodo, Moisés ya había creado buena fama delante de los egipcios también. Es decir, se le podía estar subiendo un poco el ego, y también incluso los hebreos le pidieron a sus vecinos oro y plata y alhajas y cosas, y se las dieron, pero porque tenían buen testimonio, porque sabían que Dios estaba con ellos, ¿no? Entonces, Dios tiene que volver a tratar con Moisés, porque lo que viene es algo fuerte. Es curioso, ¿no?, que un evento tan catastrófico, ¿no?, para el pueblo de Egipto no haya quedado tan reflejado en
en los yacimientos arqueológicos. Y ahora hemos descubierto que los faraones nuevos solían borrar todo rastro del faraón antiguo. Claro. O sea, y volvemos a hablar de la reescritura de la historia. Sí. Como los faraones que llegaban al trono decían, no, el anterior ha sido un desastre, voy a borrar todo, borraban jeroglíficos, desaparecían tumbas, o sea, hacían un borrón y cuenta nueva, claro. ¿no? Moisés viene a hacer un borrón y cuenta nueva, pero en la impronta del pueblo de Israel. Después de muchos años en el pueblo de Egipto, habían atesorado sus costumbres, se traían sus dioses también, si no los traían físicamente, los traían en su corazón. Sí. Hemos visto en los yacimientos arqueológicos esos dioses, las figuritas, ¿no? Que representaban a la fertilidad, al clima, tal, no sé qué, y todos tenían sus pequeños mini altares en las casas, ¿no? Y eso era muy difícil de evitar, porque eso venía en las costumbres. Dios trata con Moisés, el pueblo se rebela, y claro, me llama la atención que es Dios el que le dice a Moisés, baja rápido que te la están liando. Sí. Y Moisés dice, bueno, no seas tan duro, Señor. Bueno, ya sabes, este pueblo es duro, difícil. Y el Señor le dice, bueno, baja porque si no, el que la voy a liar soy yo. Claro. Y cuando baja Moisés, el que la lía es Moisés, es que es el que se rasga las vestiduras, claro, y monta que mueren 5.000 allí mismo, ¿no? Sí, o sea, no, porque hay que tener en cuenta que son dos hechos que echa. Yo creo que Dios estaba viendo que el plan de los 40 venía. Es decir, Moisés 40 días en el monte para tratar un tema de 40 días en la tierra prometida y 40 años. O sea, Dios lo sabe todo. Entonces, quiero decir, él tenía que preparar a Moisés. El tema no era fácil, porque si solamente hubiera sido, venga, llegamos a Cades Barnea, le creemos a Dios, pasamos en el Jordán en esa parte y entramos en la tierra prometida, pues a partir de ahí, pues batallas, conquistar la tierra prometida y distribuir por tribus, ¿no? Pero Dios sabía que había un plan y no era lo que Moisés tenía en mente, era algo mucho más complicado. Lo que va a ocurrir después es cuando Moisés le pide a gente de Israel, ¿quién se une a mí? Y el que se une a mí desenvaine la espada y acabe con su prójimo. Y dice que fueron los de la tribu de Leví los que se unieron a él, y ellos mataron a un montón, pero luego Dios mató a un montón más. Es decir, son dos hechos... Porque es que es impresionante, ¿no? O sea, sí, qué tragedia, ¿no? Cómo la traición, ¿no? Se paga también, ¿no? O sea, traicionar a Dios después de haberte liberado es como el que es libre del pecado, el libre de las drogas o de ataduras, ¿no? Y de repente, en vez de agradecérselo a Dios, lo agradece a la ciencia o a los dioses extraños, ¿no? Sí. O sea, Dios se enfada, ¿no? Y se indignó en ese momento, ¿no? No, la realidad fue que, bueno, si no realmente no quieres, ¿por qué saliste de Egipto? Nadie te obligó a salir. Es decir, Faraón en un momento, cuando mueren los primogénitos, da permiso para que salga, pero sale el que quiere y el que no se queda. Entonces, si sales. Sí. Y si no, haberte quedado. Que muchos salieron, pero Egipto no salió de ellos. Claro. En realidad ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones, ¿no? Ya estaban hechos, ya eran casi como si fueran egipcios. Después de esta tragedia, vuelve otra vez Dios a llamar a Moisés, calma las aguas, vuelve a hacer una versión 2.0 de las tablas para establecer ya también una serie de normas mucho más estrictas, una serie de leyes y preceptos, ¿no? Digamos, y mandamientos, ¿no? Sí, pero tenemos que distinguir un poco entre los 10 decires de Dios, eso es. Que es lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, que en cierta manera viene a ser la constitución de cualquier, la constitución, la Carta de los Derechos Humanos sería, ¿no? No robarás, no matarás, etcétera, etcétera, sería eso por un lado, y luego... por otro lado, tenemos que ver los artículos de régimen general. Es como en las comunidades de vecinos o en las diferentes asociaciones. Por un lado tenemos los estatutos, que eso es los 10 decires, los 10. Y por otro lado tenemos normas de conducta más concretas. Y ahí es donde Dios empieza a hablar de qué tienes que hacer, qué va a ocurrir de ojo por ojo, diente por diente, qué va a ocurrir si robas lo de tu vecino, si ves que tu vecino se le ha caído el buey en un hoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas costumbres ya venían también de antes, ¿no? O sea, veníamos sí. hablando de que Dios de repente no se inventa algo nuevo, ¿no? Ya había, desde Adán y Eva, había habido una costumbre oral, ¿no? Y quizás era ponerlo por escrito y como era la manera de
realmente fundar el Estado, el pueblo de Israel, ¿no? O sea, es Sí. como la fundación del pueblo de Israel con su, como tú has dicho, con su constitución, con sus reglas de oro, que son los 10 mandamientos, y con sus preceptos y ordenanzas para el comportamiento de la vida, ¿no? Esos 613 mandamientos o leyes que hablan de la alimentación, hablan de cómo el orden establecido en las diferentes funciones de la vida, desde una herencia hasta cómo tratar a las viudas, los huérfanos, o sea, de montones de facetas, ¿no? Sí, y la verdad que si nos ponemos a verlas, realmente son muchas de las que muchos gobiernos hoy están aplicando. Es decir, incluso, aunque eso a veces suene un poco más fuerte, pero una de las cosas que me gusta es que Dios no hace acepción de personas, que es una de las cosas que la justicia sí hace hoy. Hoy en día sí. Todos somos iguales frente a la justicia, pero no todos tenemos el mismo abogado. Entonces no se trata igual. Es decir, mi hija, la pequeña, decía el otro día: papá, ¿por qué un yonki que roba 25 euros le caen 6 años y los tiene que cumplir prácticamente enteros? ¿Y por qué uno que roba por corrupción 200 millones le caen 2 años? Y no pisa la cárcel. Y no pisa la cárcel porque lógicamente no tiene antecedentes y no hay 2 años más y un día. Entonces digo, porque así es la justicia humana, es decir, ese es el gran problema. Injusta. Claro, Dios lo que hace es que no hace acepción de personas. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y tal vez puede parecer muy duro, pero yo creo que en aquel tiempo Dios estaba tratando con una nación con mentalidad de esclavo, y quería hacer una nación nueva, y él tenía y lo que tenía que hacer es lo que yo digo muchas veces: a veces tenemos que apretar el corsé y luego poquito a poco, conforme vamos madurando, Dios va soltando un poco y de hecho es lo que hizo Jesús cuando vino. Habéis oído que fue dicho, mas ahora yo os digo. Es decir, Jesús al venir a un nuevo pacto no invalida el anterior, pero dice: esto es lo que os digo. Es decir, Dios está diciendo: ya el pueblo de Israel ya es una nación desde hace mucho tiempo, y ahora voy a abrir En el contexto de Jesús, la verdad es que la ley se había deformado completamente. Totalmente. Había habido una especie de abuso, sí, de autoridad por las autoridades religiosas. Había habido una desinformación y se había malinterpretado la ley a tal punto que había muchas escuelas rabínicas, había muchas sectas dentro del judaísmo, que no había una única manera de interpretar la ley. Y bueno, Jesús viene a poner orden, ¿no? Entendemos que el Antiguo Testamento, o el primer pacto en la Biblia, tenemos los 5 libros de Moisés, el Pentateuco o la Torá, que la Torá significa instrucciones. Sí. Es un manual de instrucciones que Dios le da a su pueblo para que se guíe y que se oriente. Por supuesto, hay pecados de muerte, digamos, hay errores, hay pecados más pequeños, y Dios también establece una serie de rutinas en los sacrificios para ir parcheando al pueblo, ir, venga, un año más os perdono porque ponemos este cordero pascual, este sacrificio temporal hasta que venga el Mesías, ¿no? Y es Jesús cuando dice: no, voy a morir una sola vez y para todos y para siempre. Entonces ahí sí hay una antes y un después, ¿no? En la muerte de Jesús, que realmente ya cumple lo que se había venido cumpliendo miles de años atrás, y establece un nuevo pacto a partir de ese momento, ¿no? Sí, y fíjate que curiosamente, cuando ya todo se arregla, cuando consumado es, como dice Jesús en la cruz del Calvario, no nos gusta más el sistema antiguo. Claro. Es como que en el sistema antiguo me lo gano yo. Es decir, las obras los sacrificios que presento son los que consiguen que Dios me perdone durante un año más. En ese año vuelvo a hacer lo que me da la gana, es decir, hasta el siguiente año. Y cuando viene Jesús dice: no, ahora no es así. O sea, yo ya he pagado el precio, tú puedes seguir viviendo como te da la gana, pero tú tienes que aceptar mi sacrificio si de verdad quieres alcanzar el cielo. Entonces ahora no es el tema. Y eso a la gente, curiosamente, no le gusta. No le gusta porque es como que no me lo gano yo. No, y porque hay un cambio de corazón. Claro. O sea, realmente no queremos cambiar.
No, queremos es que una nuestros realidad. problemas que hemos creado nosotros nos los solucionen otros, ¿no? ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedad? Es con problemas que hemos creado nosotros. No podemos pedirle a Dios que solucione todos nuestros problemas. O sea, podemos decir que nos ayude, pero tenemos que cambiar. No es una cuestión de que yo entrego mis marrones. Es lo que pasaba un poco este pueblo duro, un pueblo que había estado acostumbrado a recibir órdenes sin pensar por sí mismo, hace esto, y entonces se encuentran un poco con la horma de su zapato, y Dios establece una autoridad muy fuerte a través de Moisés, y luego bueno, establece diferentes, una jerarquía, ¿no? Para poder organizar ese pueblo, porque era muchísima gente, y el propio suegro de Moisés le dice, oye, macho, te vas a matar. Sí, sí. Delega en gente que te pueda distribuir las cargas para que tú solo tengas que tomar las decisiones más importantes, ¿no? Y también se establece una especie de gobierno con sabios o ancianos o jueces que después serán en la tierra de Israel, ¿no? Sí, no, la verdad es que los hechos lo que hacen es ocasionar algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué Leví pasa a formar parte del sacerdocio? Pues porque fueron los únicos que se juntaron con Moisés cuando Moisés pidió ayuda. Porque, es decir, o lo hago yo o lo hace Dios. Y si lo hace Dios, la cosa va a ser mucho peor. Mucho más grave, ¿no? Entonces, ahí comienza el sacerdocio arónico con la tribu de Leví, que no va a recibir nunca más una propiedad, pero que va a ser quien va a llevar adelante el sacerdocio. Entonces, es muy interesante ver cómo Dios va formando, como tú dices, el pueblo de Israel. Decía, aquí tienes arcilla, aquí tienes paja, aquí tienes que hacer tantos ladrillos. Esto es lo que tienes que hacer, con lo cual, al final, pues lógicamente te conviertes en mecánico. Ahora, no te voy a dar paja, la tienes que ir a recoger tú, pero este es el número de ladrillos que tiene que hacer. Es decir, cuando hagas este número de ladrillos, de adobes, me supongo en aquel tiempo, has cumplido. Y sin darnos cuenta, esta es la mentalidad que traemos. Es decir, si hablas en realidad, con incluso hoy en día no gozamos de una libertad real. No. Seamos sinceros. O sea, No, la sociedad no está dando una libertad. Nos da una cierta sensación de libertad. Ni siquiera las democracias más sanas, te da una opción de libertad, porque al final dice, bueno, ¿quién elijo? A, B o C, si son todos iguales. O sea, ¿qué elijo? El mal menor. Cuando votas, ¿no? Dice, voy a elegir el mal menor. Y resulta que al final te salen por los tiros por la culata. Entonces, no gozamos de una libertad porque estamos condicionados a un estilo de vida, a una serie de decisiones que ya están predestinadas para nosotros, ¿no? Y eso es lo que venía, de lo que venía el pueblo de Israel, ¿no? Sí, sí. De una mucho más ceñida, una esclavitud real, pero todavía no podían alcanzar esa plena libertad o esa capacidad de decidir. Me llama la atención que cuando el pueblo está reunido, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿no? Para que el pueblo está constantemente quejándose, ¿no? Queremos hambre, tenemos sed, ¿no? Y Dios, venga, va, tiene paciencia y paciencia. Y Dios le dice a Moisés que golpee la roca, ¿no? Con la vara para que salga agua, ¿no? Y pueda dar de beber a todos los israelitas. No, pero ¿no? fíjate que lo que le dice es que toque la roca. Bueno. Moisés hace lo que no debe. No, es la segunda vez. Sí. En la primera vez le dice que golpee, ¿no? Sí. La segunda vez le dice que hable, ¿no? Sí. Entonces vemos esa diferencia entre los dos pueblos, ¿no? Sí. El pueblo salido de Egipto, esclavo, acostumbrado a recibir palos, a recibir latigazos, pues Dios le dice, bueno, pues este pueblo es como una roca, golpéalo para que se abra un poco la mente, el entendimiento, ¿no? Pero de 40 años después ya ha habido una nueva generación que no ha salido de Egipto. Ajá. Entonces Dios le dice, no le golpees a la roca, háblale a la roca. Como diciendo, bueno, ahora este pueblo que ha sido tratado por el desierto, que se han despojado de los dioses de Egipto, ahora ya puedes hablar con ellos, ya puedes razonar, ya están preparados para entrar a la tierra prometida, ¿no? Y ese pecado que Moisés le golpea a la roca, porque es una fórmula que le había funcionado antiguamente, es cuando indigna a Dios, ¿no? Dice, oye, te he dicho que le hables, no que le golpees. Claro. Y es como que el orgullo de Moisés de decir, bueno, como esta fórmula me ha funcionado, me va a funcionar siempre, ¿no? Y Dios reprende a Moisés, ¿no? Sí, no, pero en esta de comparativa, todas formas, ¿no? también el pueblo lo tenía hasta el gorro. Sí, bueno, claro. Es decir, 40 años en el desierto y no habían aprendido nada. O sea, como nosotros. O sea, 40 años y no aprendemos. Ya no era el mismo pueblo. No era el mismo. Era una segunda generación. Pero por desgracia es como que los genes se repiten, ¿no? Y entonces el problema era, o sea, lo que Moisés tiene que hacer para que salga agua proviene de una queja otra vez del pueblo.
vuelta a empezar, ¿no? Otra vez la queja, y nos vas a matar en el desierto, y por qué no volvemos a Egipto a comer las cebollas y las lentejas, y ya. Habladurías, porque ellos no habían conocido las lentejas de Egipto. Y se ve que le pilló mal a Moisés, ya le pilló saturado. Sí. Saturado. Pero es importante el detalle, ¿no? Como Dios, lo que tú has dicho antes, al final establece unas leyes, unas cosas para un pueblo concreto en un momento concreto, porque había una necesidad concreta, ¿no? Sin embargo, dice, bueno, ahora ya el pueblo lo he amasado un poquito, ya no está tan duro, ¿no? Ya está un poquito más receptivo para poder empezar a trabajar con ellos ya en la tierra prometida, ¿no? Hablando de la primera expedición a la tierra prometida, estos 40 días que van y ven gigantes, ¿no? Que traen famoso racimo de uvas, ¿no? Y que, bueno, pues que se espantan, ¿no? Por los monstruos y las cosas que veían allí. Arqueólogos recientemente han descubierto y están descubriendo que en esa época, en la historia, se estaba formando una tormenta perfecta en la tierra de Canaán, ¿no? Con todos los reinos que estaban allí, estaban peleados entre ellos, y aunque eran fuertes, muy fuertes, porque Egipto tenía una presencia muy grande, porque era un poco el ombligo del mundo, se ha descubierto que colapsó. Cuando llegó el pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, ya estaba la tormenta perfecta para poder ser conquistados, porque venían de una erosión muy grande, había habido pestes, había habido guerras, había habido hambruna, y fue llegar y besar el santo por parte de Israel, ¿no? Como Dios preparó también la tierra de Canaán para entregársela, ¿no? a los hebreos, ¿no? Pero fíjate, sin embargo, curiosamente pierden la oportunidad, es decir, y no entra cualquiera, o sea, entran 12 príncipes, es decir, se supone para ser un príncipe de una tribu de Israel no es como ahora, que viene por generación, es decir, de padre a hijo, entonces, pero había que ser muy especial. No era cualquier cosa, aunque el parentesco tenía que ver, pero no era cualquier cosa ser. Pasan, por así decirlo, los más espabilados de la clase. Entre ellos, bueno, pues conocemos los más conocidos que tenemos es Josué y Caleb, que entran como príncipes de sus tribus, y durante 40 días de repente se dan cuenta que todo lo que Dios ha dicho es verdad. La tierra que fluye leche y miel, los frutos son impresionantes, pero lógicamente hay peros como en todo. Había ocupas. Sí, entonces había gente que desde que Jacob dejó la tierra, pues había ocupado la tierra, pues estaba vacía, lógicamente, ¿no? Y entonces todo eso un poco tenía dos opciones: ver lo que la tierra tenía o ver los impedimentos que la tierra tenía. Entonces, después de todos, estamos hablando de 40 días, estamos hablando lo vieron prácticamente todo, volvieron, y ellos son los que tenían que dar el informe. Realmente su informe iba a influir sobre el pueblo al final, pero el pueblo al final también tenía, porque al final siempre aquí todos escurrimos el bulto de quién fue el culpable, y Dios dejó que hubiera dos posturas bien claras. Una de 10 príncipes. La tierra es verdad, fluye leche y miel, da unos frutos impresionantes. Aquí tenéis el racimo de uvas que hemos traído, pero tiene gigantes, tiene ciudades fortificadas increíbles, tiene un pueblo fuerte, imagínate, etcétera. La primera ciudad que se encuentran es Jericó. Claro. O sea, ahí es la ciudad más antigua del mundo. O sea, y Jericó tenía un aspecto enorme, ¿no? No, impresionaba. O sea, eso es lo primero que te encuentras cuando tú cruzas. Dicen que en las murallas de Jericó se hacían carreras no de cuadrigas, sino de caballo, de dos caballos. En la muralla, sí. En la muralla. Los yacimientos que hay de la época en Israel, tú los ves en Jericó, son muros enormes para la época, ¿no? Alguien se puede hacer, si alguien viaja a Lugo, bueno, sí, se puede hacer la idea de, pues, viendo la muralla de Lugo, cómo sería, pero como el doble de ancha. O sea que es entendible, ¿no? Esa postura de miedo y tal y cual, pero claro, parece que estamos predispuestos, ¿no? A caer en el negativismo, ¿no? Bueno, vamos a ver siempre la parte oscura, vamos a ver siempre lo difícil. Después de haber sido sacado de Egipto milagrosamente, después de haber sido superado 40 años en el desierto, a la sombra de la nube, al calor de la columna de fuego, alimentados por maná, por perdices, o sea, viendo salir agua de la roca. Todos esos milagros no valen para confiar en Dios, para decir, si yo te he prometido que te lo voy a entregar, ¿por qué no me crees? Claro, porque yo creo, Dani, que, y esto pasa hoy en día, porque hay gente que busca a Dios por los milagros, y una vez que recibe el milagro, a mí en realidad Dios no me interesaba.
O sea, solo me interesaba el milagro. Y entonces se van. Esto pasó con Jesús. O sea, de los miles que sanó Jesús, pues varios cientos seguramente estaban gritando crucifícale. Y se olvidaron de que habían sido leprosos, de que habían sido ciegos, de que habían sido tullidos, un montón de cosas. Y estaban allí gritando. ¿Por qué? Porque es lo que hacía todo el mundo. Entonces, el tema hoy, y hoy en día sí, sería igual. Es decir, hoy, si Dios me hace un milagro, encantado de la vida, pero en realidad no me interesa. Esto es un poco lo que todavía no era capaz de entender el pueblo de Israel, que seguía con su mentalidad de los dioses de Egipto. Esos dioses a los que vas, les haces una ofrenda, no hablan, no dicen, no nada, pero tampoco molestan. Yeah. Entonces, mientras que Dios te está hablando, te está llamando, te está diciendo, quiere estar contigo, quiere tener una relación contigo, y entonces eso ya a la gente no le gusta. En realidad no nos gusta el compromiso. Somos bastante reacios al compromiso, y de hecho pues estoy seguro que la mayoría de los políticos entran con ganas de comprometerse con una idea, y al año de estar en el cargo la mayoría se olvidan de su compromiso y dicen, bueno, vamos a ver aquí cómo pasamos los años, y si podemos reunir 10 para tener ya derecho a la jubilación anticipada con un 100%, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Por lo que vemos, ¿no? Entonces, un poco sería interesante ver el pueblo de Israel, que por eso cuando yo le digo a la gente, si vienen milagros, si vienen prodigios, si vienen señales, es bueno, porque respaldan a Dios. Pero si no somos capaces de que la gente entienda que es más importante el Dios de los milagros que el milagro, entonces estamos un poco lejos de enseñarle a la gente, porque la gente va a venir por los panes y los peces, pero no por por Jesús, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había acostumbrado a una dinámica. Y claro, cuando llegan a Cades Barnea, cuando les dan el informe, y cuando José y Caleb dicen, es verdad todo lo que dicen los 10, o sea, es verdad todo lo que dicen, pero creo que podemos. Creo que si Dios está con nosotros, creo que si Dios nos ha traído hasta aquí, podemos. Es decir, ¿caminamos por vista o caminamos por fe? Y esto es una constante que nos va a acompañar siempre. Es decir, sobre todo a los creyentes y en cierta manera a todo el mundo, porque la gente hoy todavía sigue confiando en cosas que parece que dice, tienes más fe que yo. Porque ¿cómo puedes confiar en gente que te ha fallado no una, dos, sino 20, 40, 50 veces, ¿no? Pero la gente sigue creyendo. Mi padre tiene 93 años y sigue echando a la lotería. Después pues yo creo que juega a la lotería desde los 18, desde los 20, 73 años echando a la lotería, y todavía sigue confiando que algún día puede que le toque y no se lo va a gastar porque ya la edad que tiene tampoco está. Pero sí. Claro, entonces quiero decir que en el fondo seguimos tratando lo mismo, pero nos gusta trabajar por vista, no nos gusta trabajar. Y esto es lo que el pueblo tuvo que decidir. Es decir, 10 dicen por vista, 2 dicen por fe. ¿Qué hacemos? Pues para atrás. Sí. Para atrás, retroceso crítico, donde incluso Dios mismo se enfada, indigna con la falta de fe del pueblo, y bueno, pues es Moisés otra vez el que clama delante de Dios y le pide, por favor, no acabes con este pueblo, dale una oportunidad. Volvemos un poco a Sodoma y Gomorra casi, al punto crítico del Señor, dice, mira, ya está, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y es Moisés el que mueve el corazón, ¿no? Porque Moisés había hallado gracia delante de Dios, ¿no? Y seguramente muchos del pueblo pues creían, ¿no? Pero lo que tú has dicho, la masa no es algo individual, la masa es algo deforme, algo informe que moviliza a la gente de una manera increíble para hacer cosas que individualmente nunca harían, ¿no? No, pero ahora pasa, ahora estuve ahí, es increíble como influencer, que yo no sé por qué son influencers, pero bueno, parece que la gente lo dice, recomiendan, por ejemplo, antibióticos para ciertas cosas que tienen que ver con estética, con belleza. Señores míos, que estamos hablando de un medicamento, de algo químico que no tienes ni idea, porque nadie lo sabe exactamente qué efectos secundarios tiene, pero la gente lo sigue. Sí. Es decir, otra gente moda, otra gente, digo, pero
para mí, influencer, aparte de Jesús, pues Madame Curie, Fleming, Pascal, hay gente que sí fueron influencer, Gandhi, gente que fueron influencer, pero incluso hoy en día se utiliza... Señores míos, o sea, no, si tú no sales en YouTube, mi vida sigue igual, o sea, absolutamente igual, lo siento, o sea, no necesito de tus consejos, pero vemos a la gente porque vivimos mucho, por desgracia, un mundo de apariencia, de postureo. Y la gente se tiene que hacer selfies, es decir, me voy a un sitio, encuentro una cala preciosa, disfruto de la cala y punto. Si no, pues no, me tengo que hacer un selfie y todo el mundo tiene que saber que he estado en una cala concreta y que, es que lo curioso es que preciosa. Hay cola, que la cala no está vacía, hay una cola de gente para hacerse el selfie y la gente luego ni se baña. Claro. Bueno, Willy, entonces volvemos al punto en el que el Señor vuelve, se arrepiente y les castiga. Son 40 años de desierto, esa regeneración de una nueva generación para poder entrar un poco despojado, ¿no?, de tanta herencia, como hemos dicho antes, de la epigenética de Egipto, ¿no?, de tantos genes que se habían modificado en sus vidas, para entrar en la tierra de Israel. El Señor vuelve a darles una oportunidad. Moisés, yo creo que también un poco harto, y Dios hace un relevo generacional también en el liderazgo, ¿no? Sí. Más que un castigo, yo creo que al final es como una liberación, ¿no? A veces podemos pensar, Moisés fue castigado para no entrar a la tierra prometida. Bueno, entiendo que 80 años esperando para entrar y después, desde que salió de Egipto la primera vez hasta que llega a ese punto y no llega a la meta, es como un fracaso, pero en realidad yo creo que Dios lo apartó para él, ¿no? Le dice, no, yo me lo llevo. Y el Señor mismo lo entierra en los montes de Moab. Sí, eso dicen, que dice que peleaban Satanás y los ángeles por el cuerpo de Moisés. La realidad es que no fue una jubilación, o sea, realmente Dios no jubiló a Moisés. Sí, vale, es verdad que se había equivocado y que fue un poco de castigo, pero digo, bueno, ya es el tiempo que le des el relevo a otro, ¿no? Sí, lo que pasa es una cuestión complicada. Es como cuando hablamos de Enoc, caminó con Dios, también se sintió que ya no volvió. pues, no sé, es una pregunta un poco así. La realidad es que Moisés tuvo su oportunidad y en realidad Dios le dijo, bueno, has fallado, no vas a entrar en la tierra prometida, y en parte puede parecer un castigo, pero yo creo que en parte también es un reconocimiento de esto. Bueno, mira, hasta aquí llegaste, estás agotado, o sea, este pueblo te ha absorbido todo, porque lo que pasa en Cades Barnea es mucho más grave de lo que parece. Es decir, nombremos otro capitán y volvamos otro Egipto, es decir, desechamos la figura de Moisés. Un golpe de estado te arregla. Sí, desechamos la figura de Moisés totalmente, y lógicamente con ello conlleva Aarón y todo el sacerdocio, el tabernáculo, todo lo demás, es decir, todo lo que Moisés por obedecer a Dios había puesto en marcha, eso todo queda fuera. Estamos hablando de algo muy serio. Además, una de las cosas, Willy, que bíblicamente y espiritualmente es la falta de respeto a la autoridad. Cuando realmente damos un golpe de estado a una autoridad puesta por Dios, ¿no? Cuando dice el mandamiento, honra a tus padres, no solamente estamos hablando de padres naturales, también de padres espirituales. O sea, el padre espiritual es alguien al que tú debes honrar, incluso aunque esté confundido. A veces hemos visto ministerios que el líder envejeció un poquito y es un carca, ya tiene una mentalidad vieja, pongamos sangre nueva, quitémosle de medio, ¿no? El caso de David Wilkinson, ¿no?, muy famoso, ¿no?, que vio como el Teen Challenge, esta organización que había crecido tanto, se habían acomodado, habían creado puestos de directiva, con sueldazos, hoteles de 5 estrellas, secretaria, no sé qué. Entonces él llegó y dijo, señores, volvamos a las primeras obras. Yo estaba en las calles, yo sacando pandilleros, drogadictos, y esto no es la esencia del ministerio. No es lo que yo. Por favor, volvamos al ministerio, ¿no?, al llamado original. Y le dijeron que no. Y le deshonraron como líder. Y lo apartaron. Y el ministerio nunca volvió a ser el mismo. No. Pero la realidad, yo creo que esto es una de las cosas que llevamos en nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces... El cainismo. Sí. Vamos a practicar el yoísmo, que dice un anuncio de televisión por ahí, ¿verdad? Vamos a practicar el yoísmo, es decir, yo soy el más importante, todo tiene que girar,
De hecho, hay un dicho en España que dice, cuando comemos bien decimos, ha comido España. Es decir, he comido yo, pues ha comido España. Me da igual el resto de los demás. El resto que pasa hambre, los 2 millones que están en el umbral de la pobreza, me da igual. He comido yo, ha comido España. Entonces sí, y funcionamos así. Y yo creo que lo que tú dices, te doy totalmente la razón. Es decir, cuando honra a tu padre y a tu madre, te darás larga vida. Aunque ahí está escrito sobre los padres naturales, pero está escrito también. Y hoy en día estamos perdiendo muchísimo ese reconocimiento. No se respeta. Bueno, a los abuelos no se les respeta nada. Se les entierra y ya está. Sí. Entonces, o mientras sirvan para cuidar a los nietos se les mantiene, o después, si no, a una residencia, si puedes, y ya luego ya te iremos a ver si tenemos tiempo, ¿verdad? Y luego, por un lado, pero los hijos tampoco respetan a los padres. Por un lado, y ahora pues se está entrando en una situación muy peligrosa, y es donde el Estado quiere educar a los hijos, pero los quiere educar a través de las escuelas. Entonces los niños pasan, pues por ejemplo, mi nieto el mayor entra a las 8:15 y sale a las 2:15, es 6 horas. Las otras 18 horas las pasa fuera del colegio. ¿Qué pasa de esas 18 horas? ¿Quién le educa? ¿Quién está con él? Pues entonces no les importa que les eduque las redes sociales, porque ahí yo te bombardeo. Entonces, estamos hablando, pero yo pensaba esta mañana, o sea, el Estado quiere educar a mis hijos, pero curiosamente no puso nada para que nacieran. Eso es. Lo puse yo y mi esposa, o mi esposa y yo. No ha puesto un duro para que yo tenga lo elemental, leche materna, pañales, etcétera. No ha hecho ninguna ley para ni tan siquiera bajarme el IVA de esto, como pasa en otros países. No me ha dado un duro para que mis hijos tengan sus libros gratis, pero los quiere educar. O sea, quieres tomar... Los quiere formar en valores, porque la educación... Sí, ellos lo llaman educar. Sí, claro, educar, sí. Entonces, quiero decir, llevármelos a mi terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Tío, tú no puedes pedir lo que no das. Tú no puedes pedir lo que no das. Lo curioso es que hay mucha gente que está de acuerdo. Sí, pero eso es vergonzoso. Hay mucha gente que está de acuerdo en este malmeter en la mentalidad de los niños, porque saben que entrando en la mente de los niños pues se aseguran un futuro, ¿no? Claro, pues pero es un tanto de un tema. Pero yo digo, nadie se plantea ciertas enseñanzas en los colegios si el niño, que es el importante, lo puede asimilar o no. Claro. Entonces, ¿por qué ponemos películas catalogadas por edades? Eso es. Todas las películas libres. Y que el niño, ¿por qué? Para que el niño lo asimile desde pequeño. Claro. No importa si vemos a Sam Peckinpah, Pulp Fiction o La Matanza de Texas, ellos que lo asimilen, porque esa es la forma de formarles, ¿no? Entonces, si catalogamos las películas, porque no pueden asimilar todo. Entonces, nos hemos planteado si pueden asimilar lo que tú les quieres enseñar. Es decir, los niños nuestros tienen que tragarse toda la teoría de la evolución y hacerse un examen. Es eliminar a los padres de la ecuación, realmente, en el que ya hemos destruido la familia porque hay más divorcios que matrimonios, ya estamos desestabilizando el concepto tradicional de la familia, el concepto bíblico, ya no tradicional, porque suena un poco carca, bíblico, que sigue siendo actual, donde hay un formato de familia que es el que produce. Luego hay otros formatos que no producen, pero que digamos que la sociedad los acepta, ¿vale? Ya sí, vamos a profundizar más. Ya les vamos a quitar hasta la patria potestad a los padres, para que los padres no sean responsables, sino que nosotros nos hagamos con esa patria potestad de los niños, para que podamos manipularlos a nuestro antojo políticamente. O sea, es seguir destruyendo y escarbando más en la miseria de lo que es la familia. Yo creo que todavía ahonda más en la herida de la familia cuando vemos que el país o el mundo, la sociedad, donde hay más divorcios, donde no hay natalidad, donde no hay fomentar la familia. Entonces, todavía queremos como hacer más leña de árbol caído, ¿no? Nos hemos desviado, Willy. No me he desviado. Yo sé muy bien dónde estoy, Dani. Porque estábamos hablando de la autoridad. Estábamos hablando de lo que eso, es decir, de lo que está ocurriendo. Es decir, sucede hace muchísimos miles de años y hoy sigue pasando lo mismo. A eso quería ir. Es decir, volvemos, en realidad, el ser humano es el mismo.
no ha variado. Hoy está ocurriendo eso, en aquel tiempo ocurrió lo mismo con Moisés. Es decir, nombremos otro capitán, Moisés no ha hecho nada, lo que ha hecho no nos sirve para nada, olvidémonos y vamos a volver a Egipto otra vez, que es donde estamos, con la posibilidad de que no pasaran a ser esclavos, sino que igual los mataran a todos. Claro. Que no sabían lo que el faraón de ese momento, todavía seguramente después de 1 año y pico, no había olvidado la muerte de los primogénitos. Y estábamos hablando de que no sería el mismo faraón porque murió cuando las aguas del Mar Rojo se cierran, pero el que viniera detrás sabría toda la historia. O sea, no estamos hablando que ha pasado mucho tiempo y volvemos. Entonces, en ese momento, es decir, lo que están haciendo es decir, la autoridad no vale. Y como tú decías, hoy a nivel natural lo vemos y a nivel espiritual también. En las iglesias el pastor es mi pastor mientras diga lo que yo quiero oír. En el momento que se le ocurra decirme algo que no me guste, pues me voy. Me voy a otro lado, pues seguramente que hay otro que me, se le da un golpe de estado, me acoge, o voy hablando con otros y si puedo, pues lo quitamos y me pongo yo, que yo sí que sirvo, ¿no? Entonces, y Dios, claro, lógicamente tiene que hablar con ellos seriamente. Entonces, los 40 años de peregrinaje en esto fueron una consecuencia de los 40 días. Es decir, ¿tú no me crees? Pues bueno, adelante. Ahora vas a tardar 40 años en llegar otra vez a la tierra prometida e intentar. Estamos hablando de una franja de tierra súper pequeña. Sí, sí. Estuvieron dando vueltas sobre la península de Sinaí. O sea, es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y la mayoría dirán, por aquí ya hemos pasado, por aquí ya hemos pasado, por aquí. Durante 40 años, hasta que la generación incrédula cayera totalmente. Es decir, dice que a la tierra prometida solo entró Josué y Caleb de la generación antigua. A los demás no entró absolutamente nadie. Ahora Dios les dijo, vais a estar 40 años, ahora no voy a ir, vais a tener calefacción por la noche, aire acondicionado por el día, no se os va a envejecer ni el calzado ni la ropa, y vais a tener alimento, maná, vais a tener agua, y cuando ya se cansaban, que aún así todavía protestaban, pues codornices, etcétera, etcétera. O sea, Dios le dijo, yo no os voy a descuidar, pero tenéis, o sea, simplemente vosotros, y esto es algo que siempre, lo que tú decías antes, es decir, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Es decir, hay guerras, la culpa es de Dios. Hay enfermedad, la culpa es de Dios. Todo es hambre, culpa de Dios, ¿no? Y aquí, pues, lo mismo, Dios está diciendo, no, esto tenéis que asumir que esto es culpa vuestra. Habéis tenido la oportunidad, ahí está la tierra prometida, podéis entrar, yo estoy con vosotros, yo he abierto el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Nos olvidamos de que Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios es justo. Y a veces pensamos que tenemos 7 vidas como los gatos. Igual solo tenemos 2. Entonces, no sé, ¿no? Una de las cosas, me refiero, ¿no? De oportunidades, ¿no? Si a ti te dan un paracaídas y te dicen, bueno, mira, un paracaídas, 1 de cada 100 falla. Tú saltas, ¿no? Dices, no, es que igual soy yo el 100, ¿no? Claro. O soy los otros 99. Pues igualmente, ¿no? O sea, te dice, mira, esta es la última, puede ser la última oportunidad que tengas de cambiar tu vida, de aceptar a Dios, o de cambiar el rumbo de tu vida. Igual ya eres cristiano, eres creyente, pero mantienes las viejas costumbres y Dios te presenta oportunidades que o aprovechas o no aprovechas. Sí, sí. Y muchas veces pasamos de largo, ¿no? Las oportunidades y luego nos quejamos de que nuestra vida no cambia, de que no nos va bien, de que no vemos progreso y entonces le echamos la culpa a Dios. Y dice, oye, tú has perdido oportunidades valiosísimas, ¿no? Para cambiar y no pides perdón, no te arrepientes nunca, no quieres dejar tus vicios o tus maneras de vivir y sin embargo le echas la culpa a Dios de que tu vida no cambia. Sí, así somos, ¿no? Sí, no, pero esta es la realidad y seguimos haciendo lo mismo y ellos durante 40 años siguieron haciendo lo mismo. Es decir, no cambiaron. Y yo creo que el kit de la cuestión es eso, en querer cambiar. Y cuando no queremos cambiar, Dios respeta nuestro libre albedrío. Es decir, Dios dice, a ver, ¿no queréis entrar? No queréis entrar. Ahora, a partir de ahora os buscáis la vida.
pero yo, como os he sacado, mi compromiso yo lo mantengo, por lo tanto yo os voy a cuidar. Pero vosotros tenéis que tomar vuestras propias decisiones, y el gran problema es que es lo que no queremos afrontar, es decir, estoy aquí por culpa mía. Y como te he dicho muchas veces, ¿verdad? Vosotros aquí en Remar habéis visto muchas veces esto. No. Es que el barrio donde vivía, no, la sociedad, no, mis padres, mi familia desestructurada. Que sí, todo eso está podido influir, lógicamente. Pero las decisiones las has tomado tú. Es decir, y si tú no hubieras querido, no te hubieras enganchado. Y tú no hubieras querido, no hubieras empezado a beber, y a beber más, y a beber más, y a beber más, hasta terminar siendo un alcohólico. Es decir, tú tienes que tomar. Es lo que yo llamo el principio de la responsabilidad que Dios puso en el huerto del Edén, y que hasta hoy en día la gente lo quiere quitar. De hecho, en España es uno de los países donde a nivel gubernamental nadie es responsable de nada. De nada, es increíble. Ahora, ahí en Islandia le cayeron 2 años al primer ministro por mala gestión de la crisis. Aquí en España sé que un montón de gente desahuciada, un montón de gente arruinada, nadie es responsable de nada. Pero Dios le dice, es esto, o sea, vosotros sois responsables. Los 40 años que vais a pasar aquí en esta franja de desierto es culpa vuestra. Y es lo que no nos gusta admitir. Es lo que no nos gusta admitir. Por eso la gente prefiere, no, el tiempo todo lo cura. No, perdona, el perdón todo lo cura. Eso sí. El tiempo no. El tiempo hace que te olvides hasta que venga otra vez la situación y te acuerdes de ella. Pero mientras, lo que ocurre, el perdón sí lo cura todo, pero el tiempo no. Pero preferimos lo del tiempo. Amplio Dios en perdonar, ¿no? Y si podemos reconocer nuestros errores, Dios nos va a ayudar, ¿no? Incluso con las consecuencias. Dice, mira, te perdono, pero las consecuencias te las vas a comer. Pero te voy a ayudar. O sea, te arrepientes, pero te voy a ayudar a que tú puedas superar las consecuencias de tus propios errores, ¿no? Que a veces queremos pedir perdón para que no haya consecuencias de nuestros errores. Claro. Oye, si tú has hecho esto y hay una consecuencia, pues por lo que sea, ¿no? Pues tienes que vivir con ellas. Y Dios te va a ayudar a vivir con esas consecuencias de una manera que va a ser más fácil y llevadero. Dios se lleva a Moisés y le traspasa un marrón a Josué importante, que no solamente tenía que liderar al pueblo, sino que tenía que conquistar. Y yo creo que dejaremos ahí colgando la pelota para la siguiente programa. El tema es muy serio. La verdad es que Moisés se queda a las puertas, pero también consecuencia de no obedecer. Es decir, te influyó el enfado, sí. Y una falta de fe también, ¿no? Pero lo que Dios te dijo, habla a la roca y tú la golpeas. Y la golpeas 3 veces. Es decir, reiterativo. Con lo cual, es decir, tú lo has hecho claramente. Bueno, consecuencia de eso, no vas a entrar, pero sí la vas a ver, lógicamente. Entonces, quiero decir, todos, y por eso es que me gusta la Biblia, porque al final Dios dice, yo no hago acepción de personas, aquí para todos es lo mismo. No, y Él nos pone a prueba, ¿no? Nos sí. pone a prueba constantemente. Dice, bueno, a ver cómo reaccionas, ¿no? Este rey que Dios le dice que golpee, ¿no? Y golpea solo 3 veces, ¿no? Y si hubiera golpeado una vez más, ¿no? Claro. Si hubieras 4 o 5 los hubieras ganado para siempre. De esta forma solo los ganarás 3 veces a los sirios. Entonces, pero como que Dios te da la oportunidad de decir, bueno, a ver cómo reaccionas. Te lo voy a poner fácil. Claro. Y Él hace lo imposible, ¿no? Claro, pero siempre es la misma, siempre va a ser la misma historia. Es decir, en realidad yo creo que Dios nos prueba en momentos concretos, no porque no sepa cómo somos, sino para que nosotros mismos sepamos cómo somos. Porque hay gente que tiene un concepto de sí mismo que es alucinante. O sea, es como Marcial, el más grande, como el paso doble. Entonces, la gente cree que es increíble y de repente Dios le dice, bueno, vamos a verlo. Y tocamos las teclas correspondientes y de repente nos damos cuenta de que ni somos fantásticos, ni somos los mejores, que nos falta mucho. Y yo creo que esa dosis de humildad nos ayuda mucho a vivir y, como dice Pablo, a tener el justo concepto de nosotros mismos. Ni más ni menos. No tenemos que tener ni baja autoestima, ni ir por ahí pavoneándonos, sino el justo concepto. Esto es lo que sé hacer, para esto, y realmente valgo para hacer lo que me proponga hacer, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto es un poco lo que Moisés le va a dejar, porque claro, no hemos visto y tendríamos que ver un poco cuando hablemos de Josué, pero cuál fue la escuela que Josué vivió, ¿no? Es decir, estamos hablando desde que Josué
Moisés coge a Josué como su escudero, como su ayudante personal desde el monte Sinaí. Y sí, va a porque estar... Aarón, aunque tenía un papel muy importante, digamos que era el brazo religioso, digamos, ¿no? Y Claro. Josué era el brazo ejecutivo, ¿no? Claro, entonces vamos a ver a Josué durante 41 años trabajando, formándose como general del ejército de Israel. Le vamos a ver cómo vence a 8 reyes antes de entrar en la tierra prometida como general de esto, no como líder del pueblo de Israel, sino como general. Es decir, una trayectoria, no es que de repente Dios le habla a Josué. Un discipulado, vamos. Sí. Una enseñanza mano a mano, el maestro, el ayudante, Claro. y como, pues eso, Dios hablaba a través de Moisés, pero luego Moisés tenía que delegar y tenía que discipular y transmitir, ¿no? esos valores, ¿no? A la siguiente generación, ¿no? Claro, por eso Moisés al final lo que hizo fue dejar un legado en Josué que creo que nos tiene que llamar la atención, porque fue un legado real, no es ese legado de decir, soy el pastor, se lo dejo a mi hijo, que puede ser, lo correcto, ¿no? Es decir, cuando lo estamos desechando, pero no es la forma. La forma es decir, Moisés, 41 años preparándote, Josué, ahora ahí estás, si además Dios te llama, como lo hizo, pues entonces Josué adelante, pero toda una formación hace que tengamos, y luego veremos a Josué cómo realmente se había formado con Moisés de una forma sólida. Bueno, vamos a profundizar eso en el próximo programa, y yo creo que, bueno, pues Moisés acaba sus días, digamos, de una forma especial, porque yo creo que es un privilegiado, porque al final es Dios el que él mismo lo deposita en un lugar secreto, en los montes de Moab, donde no hay una peregrinación, donde no se adora al hombre, porque yo supongo que si estuviera en una tumba marcada en Israel, en Tierra Santa, allá habría peregrinación de las 3 religiones principales por lo menos, y después, bueno, se haría de aquello se haría un mausoleo y un entronamiento, un diosamiento. Y a vender figuritas de Moisés. Willy, se nos ha acabado el tiempo. Venga. Gracias por este programa de hoy. Nada. Y a vosotros os empezamos el siguiente episodio de esta serie de programas con Willy de personajes de la Biblia. Muchas gracias por estar ahí.